Palacio de Bellas Artes, aquella noche, parecía un sol en miniatura. Las luces de los candelabros de cristal se derramaban sobre las columnas de mármol, haciendo que el aire pareciera dorado y espeso. En el salón principal, transformado para la gala, el zumbido de conversaciones elegantes flotaba junto al olor de vinos caros y perfumes que costaban más que un salario mínimo. Era un ecosistema cerrado, donde la riqueza no solo se exhibía, sino que se usaba como armadura. En el centro de todo, como una joya oscura e imponente, un piano de cola negro relucía esperando. Sentado frente a él estaba Javier Morales, un hombre cuyo nombre era sinónimo de poder e impiedad en el sector inmobiliario. A sus 45 años, vestía un traje a medida que parecía cosido a su cuerpo, un reloj de oro que destellaba con cada movimiento y una sonrisa que era puro exceso de confianza. Sus dedos danzaban sobre las teclas, no con la pasión de un artista, sino con la arrogancia de un conquistador. Cada nota alta, cada acorde grave, parecía una declaración de que aquel mundo y todas las personas en él le pertenecían. La audiencia improvisada a su alrededor era un coro de admiración forzada. Mujeres con vestidos de seda se reían de cada comentario suyo, incluso los que no tenían gracia, y hombres con más poder que escrúpulos lo observaban con una mezcla de envidia y temor. Era el hábitat natural de Javier, un escenario donde su crueldad podía disfrazarse de entretenimiento, y todos allí estaban más que dispuestos a aplaudir el espectáculo, ansiosos por formar parte del círculo íntimo del hombre que movía cielos y tierra con una llamada telefónica. De repente, la música se detuvo. El silencio que cayó sobre el salón fue abrupto, casi violento, como un plato de porcelana rompiéndose en una biblioteca. Javier se levantó un poco del banco, girando la cabeza hacia el fondo del salón, hacia un rincón oscuro que la mayoría de los invitados ignoraba a propósito. Con un chasquido de dedos que resonó como un látigo, señaló. Su voz, afilada e impaciente, cortó el aire. Tú, sí, tú, ven aquí. Si te conectas con historias de giros inesperados, aprovecha para darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Hacerlo nos ayuda a encontrar y contar más relatos increíbles como este. Las cabezas se giraron, las miradas curiosas buscando el objetivo de aquella orden, y entonces todos la vieron. Saliendo de las sombras, una figura que claramente no pertenecía a aquel universo de brillo. Era Elena García, de 32 años, vistiendo un uniforme azul marino simple pero impecable. En sus manos sostenía una bandeja de metal donde recogía discretamente las copas de champán vacías. Le pagaban para ser invisible, para circular por los bordes de la opulencia sin formar nunca parte de ella. Una sombra funcional en medio de la fiesta. Elena avanzó con pasos vacilantes, sintiendo el peso de cientos de ojos perforando su piel. La bandeja en sus manos temblaba ligeramente y la sujetaba contra el pecho como si fuera un escudo para proteger su dignidad. El camino desde el fondo del salón hasta el piano pareció durar una eternidad. Cada paso sobre el mármol pulido resonando su inadecuación. Su condición de forastera en aquel mundo que la observaba con una curiosidad depredadora, olfateando una oportunidad de entretenimiento barato. Javier esperó a que llegara justo frente al piano. Entonces, con una sonrisa ancha y perversa, se giró hacia sus invitados y anunció, como un maestro de ceremonias de un circo macabro: «Señoras y señores, prepárense para un espectáculo inédito. Si esta mujer», dijo, señalando a Elena con desdén, «logra tocar la misma pieza que yo estaba tocando, la nombro CEO de mi empresa en el acto». La promesa era tan absurda, tan fuera de la realidad, que sonó como la broma más cruel de la noche.
Las carcajadas estallaron de inmediato, una ola de escarnio que engulló a Elena. Hombres de negocios se golpeaban las piernas, riendo a carcajadas. Mujeres intercambiaban miradas cómplices por encima de sus copas de cristal, ahogando risitas maliciosas. El contraste era brutal. Los trajes de diseñador y las joyas relucientes por un lado, y el uniforme barato y el rostro sonrojado de vergüenza por el otro. Era la humillación servida como el plato principal de la noche, y todos estaban hambrientos. Elena permaneció allí, paralizada. El calor de la vergüenza subía por su cuello, pero debajo de eso, una rabia silenciosa comenzaba a hervir, una brasa que había guardado durante años. Levantó lentamente la mirada, ya no hacia el suelo, sino directamente a los ojos de Javier. Por un segundo, un brillo de algo que no era miedo ni sumisión apareció en sus ojos. Era algo que nadie allí esperaba: desafío. Y en ese instante, el juego de Javier Morales se había vuelto mucho más peligroso. El eco de las risas aún flotaba en el aire cuando Elena se quedó de pie frente al piano. La bandeja de metal ahora descansaba sobre una mesa cercana, pero sus manos seguían temblando, como si todavía cargaran el peso invisible de su trabajo y la humillación que conllevaba. El silencio que se instaló a continuación fue denso e incómodo. No un silencio de respeto, sino de una expectativa cruel. Los invitados querían un espectáculo, ansiaban la caída, el momento en que la mujer sencilla se convertiría en el alivio cómico de la noche de gala. Javier cruzó una pierna sobre la otra con aire de superioridad, reclinándose en el banco del piano para cederle el espacio, como un rey ofreciendo su trono a un plebeyo por pura diversión. Su expresión era una mezcla de aburrimiento y malicia, la sonrisa afilada cortando la poca dignidad que le quedaba a Elena. «Vamos, mujer», dijo él con voz grave y arrastrada. «Haznos reír un poco, no tenemos toda la noche para esperar tu gran momento de gloria». Uno de los socios de Javier, un hombre de traje azul marino y rostro enrojecido por el exceso de vino, levantó su copa en un brindis sarcástico. «Que comience la sinfonía de los errores», gritó, y el comentario fue la chispa que encendió una nueva hoguera de carcajadas estridentes. Elena sintió como si cada una de esas miradas fuera una pequeña cuchilla afilada, rasgando su piel, exponiendo la vulnerabilidad que tanto luchaba por ocultar bajo la fachada de su uniforme profesional. No había a dónde correr. Cada movimiento suyo era diseccionado con un interés mórbido, como si fuera un animal exótico en una jaula de cristal, puesto allí para el entretenimiento de una audiencia aburrida. El aire parecía pesado, denso, y tenía la impresión de que podría asfixiarse en cualquier momento bajo el peso de aquel desprecio colectivo, una ola de burla que amenazaba con ahogarla antes incluso de que pudiera tocar la primera nota. Valeria Escandón, una socialité cuyo vestido rojo parecía tan agresivo como su personalidad, tomó un sorbo delicado de su bebida antes de murmurar con una falsa compasión que era más venenosa que un insulto directo. «Quizás deberíamos darle una escoba en lugar de un piano. Estoy segura de que en ese instrumento es una verdadera experta». El grupo de mujeres a su alrededor estalló en risitas agudas, y una de ellas incluso imitó el gesto de barrer el suelo, amplificando la crueldad del momento. Elena tragó saliva, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Apretó los labios con fuerza, manteniendo la mirada fija en las teclas blancas y negras del piano, que parecían un abismo esperando para tragarla. Un camarero joven, pasando deprisa con una bandeja, murmuró casi inaudiblemente al pasar junto a ella: «No les hagas caso». Pero su voz era solo un susurro perdido en medio del ruido ensordecedor de la burla y la arrogancia que dominaban el ambiente.
Estaba completamente sola, una isla de simplicidad rodeada por un océano de opulencia y desprecio. Cada rostro que veía parecía distorsionado por una sonrisa de escarnio. Cada par de ojos la juzgaba, la condenaba, la reducía a nada más que su uniforme, su función. Era un recordatorio brutal de que, para aquellas personas, ella no era un ser humano con sentimientos o una historia, sino solo un objeto, una pieza en el juego de poder de Javier. El millonario entonces se inclinó hacia ella, lo suficientemente cerca como para que solo ella pudiera oír su susurro venenoso. «¿De verdad quieres hacer esto?», dijo, la voz cargada de una maldad íntima. «Ni siquiera sabrás dónde poner los dedos. Va a ser patético». La ofensa dolía más por ser dicha en secreto, como un veneno inyectado directamente en su alma, buscando destruirla desde adentro, minando cualquier resquicio de valentía que pudiera tener. Elena cerró los ojos por un instante. En su mente surgieron destellos de noches solitarias, limpiando oficinas vacías, el eco hueco de sus pasos en pasillos interminables, la sensación constante de ser invisible para un mundo que solo la notaba cuando algo estaba fuera de lugar. Aquel mismo vacío, aquella misma soledad estaba presente allí, en medio de todo aquel lujo, demostrando que la invisibilidad podía ser tan dolorosa como la humillación pública. «¿Qué pasa? ¿Ya te rendiste?», gritó una voz anónima desde el fondo del salón, y las carcajadas crecieron de nuevo, más fuertes e impacientes. Javier, deleitándose con el poder que ejercía sobre la multitud, levantó las manos como un director de orquesta dirigiendo una orquesta de crueldad. «Silencio, silencio», ordenó, saboreando cada segundo de aquel espectáculo humillante. «Denle un momento para respirar. No queremos que se desmaye antes de darnos un buen show». Fue entonces cuando algo cambió. Elena abrió los ojos lentamente y el murmullo de burla ya no la alcanzaba con la misma fuerza. Había una calma extraña en su rostro, una resolución que comenzaba a formarse en su interior, invisible para todos los que la observaban. Su pecho subía y bajaba con una respiración profunda y controlada. Ya no estaba huyendo. Se estaba preparando para luchar con la única arma que poseía. Una mujer de cabello rubio y joyas exageradas comentó en tono de burla a su amiga al lado: «Apuesto a que nos sorprende con una versión de Estrellita, ¿dónde estás?». La broma provocó otra ronda de risas que resonó bajo las cúpulas doradas del palacio, pero Elena parecía ya no oír nada. Sus sentidos estaban enfocados en un único punto: el piano frente a ella. Satisfecho con el caos que había creado, Javier se inclinó sobre el piano y tocó algunas notas al azar, agudas y disonantes, como si se estuviera burlando de la propia música. Luego se levantó del banco y con un gesto teatral y exagerado, extendió la mano hacia ella, invitándola a sentarse. «Aquí tienes tu trono, Majestad. Disfruta tu minuto de fama, porque no va a durar mucho». Los invitados respondieron con una ronda de aplausos sarcásticos, palmas que no celebraban, sino que herían, que humillaban. Cada golpe era un recordatorio de lo ridícula que la consideraban. Pero Elena no vaciló. Dio un paso adelante, sus zapatos sencillos y gastados, haciendo un contraste doloroso con los tacones de aguja que brillaban en el mármol pulido. Era el encuentro de dos mundos que, en teoría, jamás deberían tocarse. Se sentó. El cuero del banco parecía quemar bajo sus manos, aún temblorosas, se posaron sobre su regazo, mientras los murmullos de la multitud crecían como un enjambre de abejas furiosas. Javier se cruzó de brazos, una sonrisa de pura satisfacción en su rostro. Tenía la certeza absoluta de que el desastre era inminente, que la vergüenza de ella sería el punto culminante de su noche. El aire se volvió pesado, casi irrespirable, y entonces Elena levantó lentamente las manos.
Sus manos se cernieron sobre las teclas por un instante que pareció estirarse indefinidamente. El zumbido de las conversaciones maliciosas aún no había cesado por completo. Alguien en la primera fila murmuró lo suficientemente alto para que varios oyeran. «¡Miren cómo duda! Ya debe estar arrepintiéndose de no haberse quedado en su lugar limpiando el suelo». El comentario arrancó algunas últimas risitas, pero se apagaron rápidamente. Había algo diferente en la forma en que Elena ahora miraba el teclado. Ya no era con miedo, sino con una especie de reverencia. Su respiración era profunda y rítmica, como si estuviera sintonizando su cuerpo a una frecuencia que solo ella podía oír. Javier, impaciente con el silencio que ahora se volvía tenso en lugar de divertido, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. La sonrisa en su rostro era la de un cazador que observa a la presa finalmente acorralada. «Vamos, mujer, toca de una vez. Si tardas mucho, terminaré pensando que solo querías llamar la atención». Elena giró lentamente la cabeza en su dirección y por un breve segundo sus miradas se cruzaron. Aquel contacto visual fue suficiente para plantar una semilla de inquietud en Javier. No era la mirada de alguien derrotado lo que vio, sino la de alguien que se prepara para saltar de un acantilado confiando en que sabría volar. Un joven periodista que había venido a cubrir a la élite de la ciudad ajustó discretamente la lente de su cámara y susurró para sí mismo: «Esto no es normal. Algo va a pasar aquí». Ella volvió su atención al piano. Sus dedos rozaron las teclas de marfil, una caricia leve, casi un reencuentro. Cerró los ojos por un momento y en la oscuridad de su mente un antiguo recuerdo afloró. Años atrás, en una pequeña y olvidada iglesia de barrio, encontraba refugio tocando un piano viejo y desafinado. La música era su única confidente, la forma en que transformaba el hambre y las dificultades de los días más duros en algo hermoso, algo que la hacía sentir que su alma aún existía. Nadie en aquel opulento salón sabía de las noches que había pasado en soledad, llenando el silencio con melodías que solo ella conocía. Nadie tenía idea de que detrás de aquel uniforme de limpiadora había una artista que encontraba en la música la fuerza para soportar un mundo que insistía en decirle que no era nada. Elena abrió los ojos. El murmullo de los invitados cesó por completo. El salón entero, como si obedeciera una orden invisible, contuvo la respiración. Javier, incapaz de soportar la tensión, lanzó una última provocación, sus palabras goteando veneno. «Disfruta tu minuto de fama, Elena. Después de hoy, volverás a ser lo que siempre fuiste, nada». Pero ella no parpadeó. Acomodó su postura, erguida y digna. Extendió los dedos sobre el teclado y por primera vez esa noche, una sonrisa mínima, casi imperceptible, tocó sus labios. Era una sonrisa cargada de un secreto, de una seguridad silenciosa que estaba a punto de estallar. Entonces tocó la primera nota. El sonido que llenó el salón no fue vacilante ni equivocado. Fue firme, limpio, resonando como un disparo de salida que rompió el sofocante silencio. Luego vino otra nota, y otra más, encadenándose con una precisión y una velocidad que desafiaban todo lo que aquella arrogante audiencia esperaba. No era un tropiezo, no era una broma, era música real, pura y abrumadora, ejecutada con la maestría de quien nació para ello. Los rostros antes torcidos en escarnio ahora estaban congelados en shock. Las risitas murieron en la garganta. El eco del piano subió hasta la cúpula dorada del palacio, expandiéndose como un río poderoso que arrastraba consigo toda la arrogancia y el prejuicio acumulados en aquel salón. Elena, con los ojos entrecerrados, parecía haber sido transportada a otro lugar, un lugar donde solo ella y la música existían. Sus manos ya no temblaban, volaban, danzaban, obedeciendo una orden que venía de su alma.
La melodía que tocaba no era solo técnicamente perfecta, estaba cargada de emoción, de años de dolor silencioso, de resiliencia y de una belleza triste que solo podría nacer de la dificultad. Cada acorde contaba una historia de lucha, cada arpegio era un grito de esperanza. Era como si estuviera desnudando su alma allí, frente a todos, transformando sus cicatrices en una obra de arte que era al mismo tiempo dolorosa y sublime. Un empresario en la primera fila, un hombre conocido por su frialdad en los negocios, dejó escapar un murmullo de pura incredulidad. Imposible. Valeria Escandón, la socialité del vestido rojo, apretó su copa con tanta fuerza que el cristal vibró peligrosamente. Sus labios pintados se entreabrieron, pero ninguna palabra salió. Estaba presenciando la belleza aplastar la crueldad, y la visión la dejó sin aliento. Javier, sentado a pocos metros de distancia, estaba pálido. La sonrisa burlona se había disuelto, dando paso a una expresión de shock absoluto. Se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los movimientos de Elena, como si buscara desesperadamente un truco, una explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Pero no había truco, solo había talento en bruto, disciplina secreta y una pasión tan auténtica que se volvía casi insoportable para su ego inflado. El periodista, que debería estar registrando el escándalo, se olvidó de su cámara por unos instantes. Estaba completamente hipnotizado, cautivado por la fuerza de aquella interpretación. La música ascendía en un crescendo poderoso, como un grito contenido durante años que finalmente encontraba la libertad. Era la voz de todos los invisibles, de todos los humillados, resonando en aquel templo de la élite. Si la fuerza de una persona que lo supera todo te emociona, este es el momento perfecto para suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Tu ayuda es lo que nos permite seguir trayendo historias de superación que tocan el alma. Los invitados comenzaron a intercambiar miradas nerviosas, desconcertados. Lo que debería haber sido una diversión cruel se había transformado en un espectáculo inolvidable, una lección de humildad que no pidieron, pero que estaban recibiendo de forma abrumadora. Algunos, casi sin darse cuenta, sintieron que se les humedecían los ojos. La pureza de aquella música estaba derritiendo el cinismo que usaban como escudo. Elena inclinó el cuerpo hacia adelante, entregándose por completo a la pieza. Sus dedos parecían tener vida propia, deslizándose por el teclado con una intimidad que solo años de dedicación podrían crear. No necesitaba partituras. La música estaba grabada en su corazón, nacida de las noches frías en la iglesia abandonada, con las sombras y los santos de madera como único público. Era la banda sonora de su supervivencia. De repente, una anciana con un collar de perlas se llevó la mano a la boca ahogando un sollozo. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas maquilladas. Nadie más se atrevía a reír. El salón entero estaba en un estado de trance, silenciado por la belleza inesperada que brotaba de las manos de la mujer que, minutos antes, habían despreciado. La atmósfera estaba cargada de una electricidad emocional. Javier se removió incómodo en su asiento. Su respiración estaba acelerada, como si cada acorde de Elena estuviera arrancando un trozo de su soberbia y exponiéndolo al mundo. Se pasó la mano por el cuello del traje, intentando aflojar un nudo que parecía oprimirle la garganta. Él había creado el escenario, la trampa, pero nunca, en sus sueños más arrogantes, previó que la presa se convertiría en la estrella. El final de la pieza se acercaba. La melodía, que había sido una tormenta de emociones, ahora se calmaba, transformándose en una lluvia suave y melancólica. Las notas finales fueron tocadas con una delicadeza que parecía un suspiro. El último acorde, largo y sostenido, vibró en el aire.
cerniéndose sobre la audiencia como una bendición o una despedida. Elena retiró lentamente las manos del piano, posándolas de nuevo en su regazo. El eco de la última nota se extendió por el salón, llenando cada rincón, cada grieta, hasta finalmente extinguirse en un silencio absoluto, total, casi sagrado. Durante varios segundos nadie se movió, nadie respiró. El tiempo parecía haberse detenido. La humillación se había transformado en asombro, y en ese silencio una nueva realidad había nacido. El aplauso retumbó en las paredes del Palacio de Bellas Artes como un trueno que se negaba a marcharse. Fue una explosión de sonido diferente a cualquier otra de esa noche. No era el aplauso pulcro de la élite, medido y protocolario. Era una descarga de emoción pura, un reconocimiento tardío y abrumador que nadie allí, mucho menos Javier, podría haber previsto. La gente estaba de pie, con las palmas ardiendo, algunos con gritos de ¡bravo!, ahogados en la garganta, entre la incredulidad y la admiración. Elena permaneció sentada por un instante, la tormenta de sonido envolviéndola. Con la espalda erguida y la mirada aún baja, simplemente respiraba. Sus manos, que acababan de conjurar magia, ahora descansaban serenamente en su regazo. No había una sonrisa de triunfo en su rostro, ni lágrimas de alivio. Solo había la calma de quien finalmente ha desahogado un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. La paz de quien ha transformado años de invisibilidad en una sinfonía inolvidable. En la primera fila, varias de las mujeres que se habían reído de ella ahora se secaban discretamente las lágrimas. Una de ellas, la misma que había sugerido la escoba, murmuró a su marido con la voz entrecortada: «Nunca he oído nada parecido en toda mi vida». El periodista, con la cámara todavía en mano, no dejaba de disparar, pero entre un clic y otro lo sabía. Esto es historia, nadie lo creerá si no lo ve con sus propios ojos. Valeria Escandón, la anfitriona del vestido rojo, seguía petrificada, la copa de vino olvidada en la mano. La bebida se había derramado un poco sobre la tela cara, pero ni siquiera lo notó. Sus ojos estaban clavados en Elena, una mezcla tóxica de envidia y vergüenza ardiendo en su interior. Había apostado por la humillación y había perdido de forma espectacular. El talento puro y la dignidad silenciosa de Elena la habían derrotado. Javier, por otro lado, parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. El millonario que siempre controlaba cada gesto, cada palabra, cada mirada, ahora estaba inmóvil, con los labios apretados y el sudor comenzando a perlar su frente. La misma audiencia que él había manipulado para reírse de Elena, ahora lo observaba con una expectativa peligrosa, como lobos que se vuelven contra el líder de la manada. Todos allí sabían lo que había prometido en voz alta. Uno de los invitados, un hombre mayor que antes había aplaudido a Javier, rompió el silencio de los aplausos con un grito que cortó el aire. «¡Cumple tu palabra, Javier!». La frase fue como una chispa. Otras voces se unieron, primero en un murmullo, luego en un coro claro y rotundo, mezclado con risas nerviosas y aplausos insistentes. «¡Cumple tu palabra! ¡Cumple tu palabra!». El hechizo se había vuelto contra el hechicero. Javier tragó saliva. Intentó levantarse con su sonrisa habitual de quien tiene el control, pero la comisura de sus labios temblaba incontrolablemente. Estaba atrapado en su propia trampa, acorralado por la arrogante promesa que había hecho, seguro de que nunca tendría que cumplirla. El poder que tanto le gustaba exhibir ahora se había convertido en su propia sentencia pública y no había escapatoria. En ese momento, Elena se levantó lentamente del banco. Su sencillo uniforme, que antes era un símbolo de su condición inferior, ahora parecía una armadura de integridad. Ya no parecía una empleada de la limpieza. Había en ella una fuerza silenciosa que imponía un respeto que ningún traje de diseñador podría comprar. Dio un paso adelante y los aplausos se intensificaron aún más.
ahora dirigidos únicamente a ella, la heroína inesperada de la noche. Lo que había sucedido allí no era solo un recital de piano, era una revelación. Una mujer a la que el sistema trataba como invisible acababa de desenmascarar la superficialidad y la arrogancia de toda una clase social usando nada más que la pureza de su talento. Javier, forzado por la presión, comenzó a aplaudir también, pero su gesto era frío, mecánico, vacío. Nadie se lo creyó. Cada palmada sonaba como una confesión de su derrota. Elena giró la cabeza en su dirección. No dijo una palabra, pero su silencio era un desafío directo, una pregunta que flotaba en el aire. ¿Y ahora, Javier? El periodista enfocó su lente en ese preciso instante. La mujer de uniforme, digna y serena, frente al millonario acorralado por su propia promesa. Una imagen que sabía que se convertiría en el símbolo de algo mucho más grande. El espectáculo de crueldad se había convertido en un juicio y el veredicto estaba a punto de ser anunciado. Javier forzó una sonrisa intentando desesperadamente recuperar el control. Bueno, solo fue una broma, dijo, su voz sonando falsa y hueca. Un poco de diversión para animar la velada, nada más. Un murmullo de desaprobación recorrió el salón. Por primera vez en años, no tenía a la multitud de su lado. Elena lo miró fijamente, la calma en su rostro siendo más poderosa que cualquier grito. Para mí no fue una broma, me lo tomé en serio, y todos aquí oyeron lo que dijiste. La sala estalló en un murmullo de apoyo. «¡Cumple tus palabras!», gritó alguien. «No puedes retractarte ahora», dijo otro. Acorralado, Javier sintió que el pánico lo invadía. Si se retractaba, sería para siempre el cobarde que no cumplió su palabra. Si cumplía, destruiría su imagen de hombre intocable. Sin alzar la voz, Elena dio el golpe de gracia, sus palabras resonando con la fuerza de la verdad. «No quiero su puesto, señor Morales. Lo que exijo es respeto». El silencio que siguió fue absoluto. Ella no quería el dinero ni el poder, quería lo que él había intentado robarle, su dignidad, y en ese momento la había recuperado, no solo para sí misma, sino para todos los que alguna vez se sintieron pequeños e invisibles. Javier se quedó sin palabras, completamente derrotado. La victoria de Elena no consistía en convertirse en CEO. Consistía en demostrar que el valor de una persona no se mide por su cargo o su cuenta bancaria. Con una última mirada que mezclaba piedad y desprecio, Elena inclinó ligeramente la cabeza en agradecimiento al público que ahora la aclamaba. Luego le dio la espalda a Javier y al escenario y comenzó a caminar de regreso al fondo del salón, a las sombras de las que había salido. Pero ya no era una sombra, era una luz que había expuesto la oscuridad de la arrogancia, dejando atrás a un millonario humillado y una lección inolvidable. Aquella noche, en el Palacio de Bellas Artes, no fue recordada por la fiesta de la élite, sino por el coraje de una mujer que se negó a ser definida por su uniforme. Elena no solo tocó el piano, tocó la conciencia de todos los presentes, demostrando que el talento y la dignidad pueden florecer en los lugares más inesperados. Si historias como esta, que muestran la fuerza del espíritu humano, te inspiran, no olvides darle a me gusta y suscribirte. Es tu ayuda la que nos permite seguir iluminando el coraje que existe en el mundo.